Antes de presentar a Aura hacemos el ritual de cada jornada, decir que lo vamos a grabar. Si hay alguien que no esté de acuerdo, pues que lo diga. Sobre todo, bueno, pues de cara al turno de preguntas, que, que sepamos que lo estamos grabando para luego distribuirlo por las redes sociales. Pues nada, bienvenidos a la 9ª edición del seminario que hacemos desde el MARC sobre salud mental global, en colaboración con ICERS. Y bueno, pues nada, es un gusto para mí presentar en esta sesión a Aura Roig, que es la fundadora de Mechineras. Ella va a contar, no voy a contar yo nada porque ya lo voy a contar todo ella, simplemente decir que Aura es antropóloga y también tiene un máster en criminología penal y es recientemente también creo que ha sido admitida dentro del MARC, o sea que ya es colega, forma parte del grupo de investigación. Su breve biografía también la tenéis en el programa y por no robar más tiempo, pues nada, simplemente darle las gracias. Otras veces hemos venido aquí a hablar de drogas exóticas como la ayahuasca, ¿no? O la iboga, que la toman culturas no menos exóticas, ¿no? Pues como los amazónicos o algunas religiones y culturas africanas, en el caso de la iboga. Bueno, también nos gusta contemplar dentro de la salud mental global qué pasa con las comunidades, digamos, de nuestros indígenas, ¿no? De nuestros colectivos que están en los márgenes, bueno, del sistema por diferentes razones, generalmente por estigma, por marginalidad y por desarrollar una serie de prácticas que no encajan dentro de los patrones de nuestras culturas y cosmovisiones. Entonces, bueno, en este sentido creo que encaja perfectamente el programa de Mechineras y la presencia de Aura en la medida en la que la salud mental global también es aplicable a las poblaciones locales. Sin más, Aura, muchas gracias y nada, encantado de que estés aquí y de escucharte. Pues muchas gracias por invitarme. Me hace un montón de ilusión también venir a presentar Mechineras y un poquito también el modelo de abordaje y los conceptos, ¿no?, que tenemos. Os voy a hacer una presentación a través del Prezi, así que voy a compartir pantalla. A mí cuando hablamos de Mechineras, primero quiero poner un poco en contexto de qué hablamos cuando hablamos de mujeres que... Uy. Vale, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de mujeres que usan drogas, ¿no? Las mujeres que usan drogas son aquellas, hablamos de dos realidades como muy estigmatizadas, ¿no? Una son mujeres que salen de sus roles tradicionales y el otro son las sustancias, ¿no? También muy estigmatizadas. Me gusta mucho ubicarlo dentro de cuando hablamos de lo que fue la guerra contra las drogas, ¿no? La guerra contra las drogas normalmente se ubica a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con las guerras contra el opio, que en realidad fueron guerras o fueron una manera de criminalizar a la población china que se estaba haciendo fuerte en Estados Unidos, ¿no? O hablamos de los años 50, ¿no?, contra la marihuana, que también representaba mucho la población mexicana que en ese momento estaba cruzando fronteras, la frontera de Estados Unidos, o hablamos de los años cuando por ejemplo, teníamos a toda la población hippie usando LSD y que en realidad también estaba luchando contra el sistema establecido, eran antiguerra, feministas, ecologistas, ¿no? O en los años 80, ¿no?, las poblaciones negras usuarias de crack de los suburbios de Estados Unidos. Por lo tanto, ver cómo la guerra contra las drogas en realidad ha sido una excusa para poder controlar, para el control de mercancías, fronteras y personas, ¿no? En el caso de las mujeres, esta guerra contra las drogas la podríamos ubicar muchísimo antes, ¿no? Igual en la Edad Media, ¿no? Las mujeres eran aquellas que tenían, o las mechineras, ¿no?, y de ahí viene nuestro nombre, eran aquellas mujeres que utilizaban sustancias como remedio o veneno según. Tenían un conocimiento muy específico sobre las sustancias
esas sustancias que siguen estando ahora mismo en la base de la farmacología moderna, ¿no? Puede ser la cannabis, puede ser el opio, ¿no? Tenían un conocimiento no solamente sobre las plantas y cómo usarlas, sino también un concepto de la salud que iba más allá de la ausencia del placer e incluía mucho también, de la ausencia del dolor, perdón, incluía mucho cuestiones como el placer, como el bienestar, no solo de ellas, sino de todas sus comunidades, ¿no? Ese concepto de salud mucho más holístico, mucho más integral, ¿no? Que en los últimos años vemos que empieza también a reivindicarse, ¿no? En cierta manera, el dejar de ver esa salud como la ausencia del dolor, ¿no? Eh, Tuvo mucho que ver con el arrebatarles el poder sobre estos conocimientos a las mujeres, castigarlas por ejercerlo, por ejercer ese conocimiento y traspasarlo a un estamento médico que no dejaban de ser hombres blancos de clase media o de clase alta, perdón, y que tenían ese concepto de salud mucho más limitado y mucho más individualista, ¿no? Entonces, es a partir de entonces, de ese quitarles ese poder a las mujeres, que empieza a construirse el estigma sobre ellas, ¿no? Por una parte se las criminaliza y por otra se las erotiza, ¿no? Ese concepto de las mujeres que usan drogas sigue estando muy vigente, ¿no? Y sigue reproduciéndose cuando hablamos de las drogas, de las mujeres que usan drogas de hoy en día. Efectivamente, las mujeres usamos drogas, ¿no? Las cultivamos y es muy diferente dónde las cultives, ¿no? Arriba, en la fotografía de arriba son mujeres que vienen de América Latina, que vienen de Asia, ¿no? Cultivadoras de opio, de hoja de coca, que han sido criminalizadas, que además en muchos casos sus cultivos son destruidos a pesar de ser el sustento de todas sus comunidades, ¿no? En cambio abajo vemos estas hermanas, que no son monjas, cultivadoras de marihuana, que en realidad se les ha dado bastante bien y están haciendo un negocio bastante redondo en Estados Unidos, ¿no? Las mujeres también vendemos sustancias, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos aquellas mujeres que vendían alcohol durante la ley seca en Estados Unidos. Supongo que la que veis aquí de la dama de la mafia, no muchas la conocéis, es Griselda Blanco, pero sí que todo el mundo conoce a Pablo Escobar, ¿no? Griselda Blanco era la que le enseñó lo que sabía a Pablo Escobar cuando él todavía iba en pañales, ella ya estaba pasando cocaína en sus tacones, ¿no? De Colombia a Estados Unidos. Y abajo, yo soy de Mallorca, entonces no podía dejar de nombrar a la Paca, ¿no? Que es la matriarca del clan de Sombaña, ahora creo que está en prisión. Todas ellas tienen en común algo, ¿no? Que es que todas venían de entornos muy excluidos y encuentran en la venta de sustancias un negocio que les permite sostener a sus familias, ¿no? Y además enriquecerse bastante y lo hacen con bastante éxito. Y las mujeres también somos consumidoras, ¿no? Según dice la Organización Mundial de la Salud, el 85% de las personas que usamos drogas, también las mujeres, no desarrollamos problemas relacionados, ¿no? Con el uso de sustancias. Entonces, plantear mucho, ¿no? El qué mecanismos estamos articulando para protegernos, ¿no? En el caso de a la hora de no generar esos problemas. En el caso de las mujeres, cuando utilizamos sustancias, como sabemos que que tienen sus riesgos, también articulamos muchos mecanismos de protección, ¿no? Organizamos más nuestras dosis que en el caso de los hombres. Solemos recurrir a vendedoras de confianza, vendedores de confianza, no usamos solas. Si tenemos acceso podemos analizar las sustancias y nos cuidamos más a la hora de los utensilios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que sí que vemos es que cuando tenemos problemas relacionados con drogas, normalmente el consumo de sustancias no es la causa, sino una manera de copar con múltiples situaciones de exclusión y de violencia, que es lo que estamos viviendo. Os pongo este vídeo lo hicimos a raíz de una conferencia internacional
donde participaron mujeres que usan drogas de de 4 continentes, y ahí vimos que el impacto de la guerra contra las drogas afectaba a muchas partes de la vida, pero además afectaba a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada, dura 2 minutitos. También así vais viendo cuál ha sido la manera que tenemos de comunicar en Medzineras, ¿no? Un poco buscando siempre romper el estigma y hacerlo de manera fácil, entendible, también para aquellas mujeres que vienen a Medzineras, ¿no? Eres miedo, eres llanto, eres todo lo que canto y cuento. Abajo el gobierno, rápido y lento, los días que nos pasan y nos pisan. Adiós sonrisas, la sensación de abrigos y sonrisas. Nos quitamos las camisas, nos dormimos, nos inventamos, nos encontramos, pero ante todo te añoramos. Una vida, una ida sin vuelta, envuelta en la pérdida como la ruina. Eres miedo, dolor, amor, recuerdos, como un vaso sin hielo, como besar el mar muerto. Y ya sabes que lo siento, ese llanto que nos guarda en la despedida, y así serás. Agua, viento, sol y libertad, y libertad, y libertad. Abrimos el pulmón y lloramos por la libertad. Eres ese miedo que tanto he tenido, eres ese llanto que tanto he sufrido, eres todo lo que he cantado y ahora, amigo, te digo, al cielo, las manos al cielo, al cielo, las manos al cielo, al cielo. Bueno, vemos que al final ¡Ay! Perdonad, que he quitado. Volvéis a ver la pantalla, ¿no? Ahora. Veíamos que, bueno, en realidad Cataluña, y digo Cataluña y no España, porque en Cataluña se desarrollan los programas de reducción de daños, cosa que no pasa en el resto del Estado español, ¿no? Vemos que Cataluña es un espacio privilegiado, ¿no? Donde tenemos salas de consumo, tenemos bueno, programas de intercambio de jeringas, acceso a metadona, servicios de análisis de sustancias. Por lo tanto, tenemos muchos mecanismos para que la población que usa drogas pueda articular, pueda articular esas estrategias, ¿no? Para protegerse a la hora de no morir por sobredosis o contagiarse de VIH. Esto pasa porque en los años 90 Barcelona era la ciudad de Europa con unas ratios más altas de muertes por sobredosis y muertes de SIDA, ¿no? Entre la población joven. Eso, la implementación de esa reducción de daños lo para, pero ¿qué pasa? Cosa que es fundamental, ¿no? Porque evidentemente si la gente se muere no podemos hacer nada, pero vemos que 30 años más tarde lo que nos estábamos encontrando es que las personas que usan drogas, sobreviviendo a múltiples situaciones de vulnerabilidad, continúan en la calle, ¿no? O sea, tenemos unas situaciones muy cronificadas de exclusión. Eso afecta especialmente a las mujeres, ¿no? Las mujeres que usan drogas y tienen problemas relacionados con ellas sobreviven a múltiples situaciones de violencia y vulnerabilidad, pero aún así, cuando se dirigen a los servicios especializados en drogas,
ellas representan solamente un 15%. Por lo tanto, en muchos casos no son lugares seguros para ellas, ¿no? Cuando van a los servicios especializados en violencias, son excluidas por el hecho de usar drogas, ¿no? Y eso pasa no solamente en los servicios contra las violencias machistas, casas de acogida, etcétera, sino que también pasa en albergues, pasa en otros servicios sociales, ¿no? Todo esto acaba derivando en un montón de barreras de acceso y vacíos institucionales, ¿no? Con una vulneración, suponiendo una vulneración sistemática de sus derechos, ¿no? Es ahí donde decidimos juntarnos primero en la red de mujeres que usamos drogas, era el primer espacio donde se encontraban entre ellas, donde no eran juzgadas, donde podían hablar también de sus estrategias de resistencia, ¿no? Rompiendo con ese victimismo de tener que pensar, ¿no? Que todo lo que han hecho en la vida lo han hecho mal, ¿no? Si estaban ahí, no estaban en prisión y estaban vivas, era porque algo han hecho bien, ¿no? Porque muchas de sus amigas ya no están. Ese lugar de encuentro que se repetía cada semana, un par de horas, ya vimos que era un espacio muy terapéutico, ¿no? Y un lugar de empoderamiento muy importante. Y es a través de eso que empezamos a pensar en tener que desarrollar una serie de servicios y de apoyos, y de ahí nos sale la oportunidad con algo de dinero, y es ahí donde empezamos con Metgineres, ¿no? Metgineres va pasando desde el 2017 que empezamos como proyecto hasta el 2020 tenemos la ayuda de varias entidades. Empezamos con la Fundación Salud y Comunidad, luego fue ICERS quien nos hizo de paraguas legal, y luego fue Episteme, y ahora ya empezamos a ser del todo independientes. Además, a partir del 2020, desde la Generalitat se nos considera servicio de intervención especializado en violencias. Esto es importantísimo porque por primera vez se reconoce que el problema no está en las drogas, sino en las múltiples violencias y traumas que viven las mujeres, ¿no? Pasando a formar parte de esta red de atención a la violencia machista. Es la primera cooperativa de estas características que sea exclusiva para mujeres. Veréis que escribo mujeres con X porque me estoy refiriendo a mujeres y personas de género no binario y personas de género fluido, es decir, más a no hombres, y que integra ese espectro completo de la reducción de daños. Es decir, no entender la reducción de daños simplemente referido a las sustancias, sino hablando de vivienda, hablando de otro tipo de cuidados, hablando de descanso, hablando de salud mental, hablando de parar la criminalización, parar el estigma, ¿no? Con este alcance más holístico, individualizado a cada una de ellas, ¿no? No tenemos normas, porque al final las normas son muy generales y cada una de ellas son muy heterogéneas. Cada una de las mujeres que llega es diferente y es muy heterogénea. Además, las normas, todas somos un poco desobedientes, entonces están para no cumplirlas. Y en realidad lo que queremos es que haya muchos acuerdos y que estemos construyendo esto todas juntas, algunas con el conocimiento más técnico y otras con ese conocimiento vivencial, con propuestas muy flexibles, ¿no? De entrada directa e inmediata, que se adapte no solamente a sus necesidades, porque no hacemos asistencialismo, sino a sus expectativas, a sus inquietudes, a sus curiosidades, a sus intereses, a sus sueños, ¿no? Que se puedan proyectar para adelante, ¿no? Al final las necesidades es la base desde donde partir, pero lo que nos interesa es hacia dónde vamos, ¿no? Y eso cambia en cada una y queríamos acompañar los sueños de cada una, ¿no? Desde ese modelo de intervención, que es verdad que es innovador, pero no nos estamos inventando la rueda, lo que hemos hecho ha sido aplicar aquí en Barcelona y adaptar estrategias que ya se estaban utilizando por separado en otros lugares del mundo y ver un poco cómo lo podíamos hacer aquí en Barcelona, sabiendo lo rica que es Barcelona en cuanto a movimientos sociales, en cuanto a entramado vecinal, reivindicándonos como vecinas del barrio, ¿no? Y desde esta perspectiva de feminismo, desde una perspectiva interseccional
y desde estrategias de la economía social y solidaria y estrategias comunitarias, ¿no? No teníamos mucho dinero, por lo tanto, todo lo que hacemos procurando que sea fiable, pragmático y muy costo efectivo, ¿no? Lo hacemos desde esa creatividad genuina, eso no nos inventamos la rueda, pero sí pensamos mucho fuera del marco, porque el sistema les ha fallado mucho a las mujeres, por lo tanto no tiene sentido pensarlo dentro del propio sistema, sino que hay que inventar cosas nuevas. Desde ese amor incondicional no expulsamos a nadie, siempre son bienvenidas, da igual que haya habido una situación de violencia, hay un proceso de recuperación de confianza, pero siempre son bienvenidas porque sabemos que detrás de nosotras además lo que queda es la calle, ¿no? Pues la resiliencia entendida no como algo individual, sino como algo colectivo, el poner en cuestión esos protocolos, esas normas que muchas veces nos limitan y es ese no se puede o no, pero cuando empiezas a preguntar y a rascar el por qué no, muchas veces lo que aparece es un bueno, vale, ¿no? Porque al final alguien ha hecho los protocolos, alguien como nosotras, y pueden cambiarse, no están escritos en piedra. Reivindicar ese activismo de los cuidados, ¿no? De no olvidarnos de que las poblaciones más excluidas tienen que formar parte también de cualquier tipo de cambio social, desde esa complicidad y el apoyo mutuo, no desde relaciones verticales, ¿no? Donde unas profesionales deciden lo que es mejor para las personas que realmente son las propias, son ellas las expertas en sus propias realidades, desde el compromiso antiprohibicionista, porque lo que está prohibido se esconde, ¿no? Y dentro de lo escondido no solamente es más precario, es más peligroso, sino que además en ello no podemos hacer nada, ¿no? Por lo tanto, mejor ser realistas y, y reivindicar que, que las cosas que tienen riesgo, pues poder intervenir en ellas, ¿no? Esa transdisciplinariedad basada en evidencia, lo que decíamos, eh, veréis que tenemos un mecanismo o que nos tomamos muy en serio el monitoreo y el seguimiento y la evaluación, y desde esa pasión transformadora del problema no son las drogas, sino son las causas estructurales de exclusión, y es a esas causas en las que tenemos que intervenir, ¿no? Damos la bienvenida a todas las mujeres que se sientan apeladas, que vayan pasando por Metineres, porque las invitan las amigas, porque conocen a otras compañeras que han venido, porque han oído hablar de nosotras en otros servicios. No tienen que pasar por ningún tipo de filtro, no tienen que ser derivadas de ningún lugar. Con todo esto tenemos, ahora, aquí pone 370, pero esto fue a finales de octubre, ahora en diciembre estamos ya en las 400. Tenemos entre unas 40 y 50 visitas diarias. La mayoría son mujeres cis, pero casi un 20% son mujeres trans o personas intersexuales y de género no binario y fluido. Y vemos que cuando quitamos las drogas como barrera de acceso al espacio, lo que podemos ver es centrarnos en realmente los verdaderos problemas, ¿no? Con los que se enfrentan, ¿no? Vemos que muchas de ellas están sin techo, pero si miramos las que no tienen un hogar seguro, eso asciende al 86%. Un hogar seguro quiere decir que o bien están aguantando unas situaciones de mucha violencia dentro de casa por miedo a no pasar, a no estar en la calle, o viven en situaciones muy precarias, en albergues, en hostales o en casas de las que pueden ser desalojadas en cualquier momento. Eh, Muchas de ellas son racializadas, muchas de ellas ejercen el trabajo sexual, pero muchas más hacen sexo por su supervivencia, es decir, no se identifican como trabajadoras sexuales, pero sí que ejercen sexo a la hora de poder acceder a una vivienda o poder tener comida o incluso poder acceder a las sustancias. Muchas de ellas han vivido situaciones de LGTBIQ-fobia. Aquí pone pérdida de custodia. A mí me gusta más reconocer que en realidad las mujeres son suficientemente responsables, por lo tanto suelen optar por dar la custodia cuando ellas se ven que no pueden ser las madres que les gustaría. Muchísimas de ellas tienen diagnósticos de salud mental, ¿no? Aquí también ponerlo entre comillas, porque algunas de ellas fueron diagnosticadas hace 20 años, nadie les ha revisado ese diagnóstico, ¿no? Un trastorno límite de personalidad, muy adecuado, o sea, muy usual en las mujeres que rompen los patrones, y otras de ellas que sí que querrían tener un diagnóstico no son diagnosticadas por el hecho de usar drogas, ¿no? Entonces este dato tenemos que ponerlo muy
entre comillas. No os voy a poner este vídeo porque veo que ya es un poco tarde, entonces os invito a que lo veáis, está en nuestra página web. Lo que predomina entre ellas es el policonsumo. Vemos que no siempre las drogas ilegales coinciden con las que se viven más riesgosas, ¿no? Y tiene que ver no tanto en las sustancias, sino con las propias políticas que acompañan a las sustancias, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene que ver con la metadona, ¿no? La metadona, no es que no les vaya bien la metadona, que algunas sí y algunas no, sino que muchas de ellas no están dispuestas a entrar en un programa de metadona, que tienen que ir de una hora a otra, a una hora muy determinada, que si llegan tarde no van a tener su dosis, que además están muy cuajadas por el criterio médico, no pueden elegir sus dosis, etcétera, etcétera. En cambio, también como muchas de ellas, por ejemplo, viven el cannabis de manera no problematizada y lo utilizan para reducir otras formas de consumo más riesgoso, ¿no? Cuando hablamos de situaciones de violencia, todas ellas han vivido múltiples situaciones de violencia. Están sobrerepresentadas en lo que se refiere a violencia durante la infancia, por el ámbito familiar, pero también por el entorno cercano. En la edad adulta, por parte de sus parejas sexoafectivas, por parte del ámbito de desconocidos, por parte del contexto más cercano. La violencia institucional derivada de la criminalización. Son muchas más veces paradas por la policía y acosadas por la policía. El sistema judicial las castiga muchísimo. El ámbito penitenciario, la cárcel no es para nadie, pero mucho menos para las mujeres, ¿no? Y la atención sociosanitaria, ¿no? El ámbito sanitario y social, se van al médico y la atención que ocupan, que reciben, no está libre de estigma, ¿no? Lo mismo pasa con la atención social, ¿no? No te doy una casa porque consumes sustancias, sin ver si por el hecho, si a lo mejor, ¿no? El uso de sustancias problematizado está muy relacionado con no tener casa, porque si no tienes casa y tienes que mantenerte despierta y alerta toda la noche, pues obvio que vas a usar algún tipo de estimulante, ¿no? Porque no usarlo te pone mucho más en riesgo, ¿no? El poderte quedar dormida en la calle sola a veces es mucho más riesgoso que usar según qué tipo de estimulantes, ¿no? ¿Qué hacemos en Mechineras? Pues procuramos estos abordajes desde ese feminismo interseccional, la reducción de daños, donde cada una de ellas es protagonista y es la que define su propio proceso de recuperación del bienestar, sea eso lo que signifique para cada una, bienestar físico, emocional, psicológico, que muchas veces puede no pasar por el consumo de sustancias, ¿no? Sino por recuperar los vínculos familiares, por tener un círculo de confianza, por no correr riesgos cuando ejercen trabajo sexual, etcétera, etcétera. Intentamos reducir esas barreras de acceso y potenciar la adherencia a las diferentes redes de atención mediante eso, ¿no? Por una parte, hacer de puente con otros servicios, a veces incluso acompañarlas, también abogar, ¿no? Porque sean de fácil navegación, que sean comprensibles, ¿no? No puede ser que todavía tengamos a mujeres que tardan muchísimo en acudir a sus citas médicas y que cuando llegan a la cita no entienden lo que les están diciendo porque les están hablando en un lenguaje que no entienden, ¿no? Bueno, pues acompañar en todo esto es fundamental. Apoyarlas como interlocutoras válidas, no solamente válidas, sino esenciales. Ellas forman parte de nuestro equipo en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación, pero también intentamos que ya sea de manera directa o indirecta participen del establecimiento de políticas públicas y de las prácticas que se derivan, ¿no? Porque al final estas políticas condicionan completamente su vida. Es decir, son mujeres que en muchos casos tener ayuda económica depende de trabajador o trabajadora social, poder acceder a un albergue también. Toda su vida está condicionada por otros servicios y por otras personas que deciden por ellas, ¿no? Pues reivindicar que tienen que ser ellas, ¿no? Las que están en el centro y las que realmente puedan decidir y puedan, porque son las que pueden decir si esto les va a funcionar o no les va a funcionar, ¿no? También evitando esa retraumatización, ¿no? Te encuentras que son mujeres que sobreviven a múltiples situaciones de violencia y que además cuando van a pedir ayuda vuelven a ser victimizadas de nuevo, ¿no?
Nos encanta salir a la calle, ¿no? Para reducir esos prejuicios, ese estigma, esa discriminación, no solamente en lo que se refiere a las políticas de drogas o en las fechas emblemáticas, en la lucha contra el machismo, como el 8 de marzo o el 25 de noviembre, sino también pues reivindicándonos como vecinas del barrio, ¿no? Contra una gentrificación que está asolando muchos de los centros de las ciudades y que, por supuesto, el Raval no está ausente, ¿no? Porque ¿qué te hace vecina del barrio? Tener un piso de alquiler al que llegas por la noche, los fines de semana te vas fuera, o vivir en el barrio, aunque sea en el cajero, ¿no? Lo hacemos intentando desplegar esos entornos, ¿no? O pensando en esos entornos de cobijo, ¿no? Que tengan en cuenta el cuidado y la sanación básica, duchas, camas para poder descansar durante el día, lavadoras, secadoras, pero también, bueno, tenemos juristas, trabajadoras sociales, psicóloga, las técnicas comunitarias, que son mujeres que forman parte, que han llegado como participantes a Metgineras y que pasan a formar parte del equipo, ¿no? De acompañamiento a otras mujeres, con este afán también de potenciar la autoprotección y el fortalecimiento. Tenemos cursos de autodefensa transfeminista, compartimos muchos espacios donde aprendemos unas de las otras esas estrategias de supervivencia. Nos involucramos mucho en el barrio, de ahí nuestra paella de los viernes, ¿no? Que invitamos cada viernes a cualquier vecina que se quiera acercar a la Hora Juan Andrés Benítez a comer paella vegana. También allí hacemos nuestra radio cada 15 días, que la podéis escuchar en la web, en Metzi Radio, ¿no? Para dar voz, ¿no? a aquellas mujeres que lo desean y a sus reivindicaciones. La Osada, que es la producción y la emprendeduría, vamos una vez al mercadillo, también tenéis nuestra tienda online, ¿no? que de alguna manera siempre desde este mensaje anti-estigma que producimos con las mujeres, el involucrarnos, ¿no? Desde esa participación y ese activismo, y también potenciando ese arte y creatividad, porque al final son mujeres con muchos recursos y muy creativas. Bueno, desde la que canta a la que dibuja, a la que escribe, y entonces poder dar cabida a todo esto, ¿no? Lo hacemos siendo muy serias, como os decía, dentro de la planificación, el seguimiento y la evaluación. Desde una mirada antropológica no hacemos ningún tipo de cuestionario porque además queremos ser respetuosas con la intimidad, la confidencialidad y el anonimato, por lo tanto cuidamos mucho su derecho a la privacidad. Son ellas las que deciden cuándo, cómo y con quién quieren compartir sus vivencias. No tenemos ningún tipo de requisito de encuesta inicial, de hecho nunca hacemos encuestas, sino que lo que hacemos es hemos desplegado una base de datos con muchos indicadores que salen de lo que vamos aprendiendo de ellas, y una vez ellas nos cuentan de manera informal, tomando un café, luego cuando ya se han ido, vamos y sistematizamos todo eso, ¿no? Indicadores que salen de ellas, ¿no? Lo que intentan dar, que nos dan muchísimas más pistas que aquellos indicadores que nos piden de manera finalista para justificar el proyecto, ¿no? Sino que son aquellos indicadores que nos permiten ir también monitoreando si lo que hacemos tiene un impacto positivo o no, y si es que no, hay que pararlo inmediatamente, porque al final son poblaciones muy, muy vulnerabilizadas y es necesario tener mucho cuidado con que lo que hagamos no tenga un impacto negativo, y que además son datos que podemos analizar de manera rutinaria, porque los datos que tenemos que nos vienen de las administraciones son bastante obsoletos, ¿no? Entre que se recogen, nos llegan, etcétera, pueden haber pasado 1 año o 2 años, que con algo como el tema de las sustancias, pues os podéis imaginar que dicen poco, ¿no? Entonces, esa revisión rigurosa y constante que nos permite ir adaptando a las coyunturas tan cambiantes de esto, ¿no? El modelo de abordaje de Metgineras, perdón, porque es que no sé cómo desconectar esto, o sea que espero que no nos interrumpan más. El modelo de abordaje de Metgineras es muy pionero, ha sido reconocido a nivel internacional
como buena práctica, tanto a nivel local como a nivel local como internacional. Y también ha tenido un impacto muy positivo en el propio vecinaje, ¿no? Vecinaje. Y aquí os voy a dejar un vídeo y así las veis y veis un poco cuál es el impacto de Metzineres en la comunidad. Somos consumidoras, pero aunque seamos consumidoras no dejamos de ser personas. Nos podemos relacionar, podemos trabajar, podemos tener hijos, podemos tener amantes, podemos tener maridos, podemos poner una casa, puedo fregar platos y puedo tomar el droga. Hola, ¿os puedo hacer una pregunta, por favor? ¿Cómo es el trato con la gente que consume droga, la percepción que tenéis ahora? En la que teníais anteriormente, claro. Ha sido radicalmente diferente, sí, de alguien que no conocíamos de nada hasta saber los nombres, ¿no? Reconocernos, de bromear, ser vecinas también, ¿no? Compartir relajadamente un espacio que no nos imaginábamos antes. Hola Carmen, ¿cómo ha cambiado la opinión de las vecinas desde que se hace proyectos en conjunto con Metzineras? Yo creo que es muy positivo. Ahora he tenido la oportunidad de poder estar más cerca de vosotras y aún más veo que los resultados son maravillosos. Este confinamiento ha sido muy potente para ver cómo funcionáis y cómo colaboráis entre vosotras y cómo colaboran las vecinas con vosotras, y creo que ha sido maravilloso, ¿no? Entonces, más no puedo decir, estoy encantada con vosotras. Nosotras estamos encantadas con la mano que tiene Carmen para cocinar, que nos ha aportado ricas comidas y ricos postres. Gracias, Carmen. ¿Ha sido la llegada de Metzineras al barrio con su trabajo comunitario? Pues mira, yo al principio no sabía muy bien, no lo conocía, cuál era el trabajo que hacían, pero yo creo que es fundamental para las mujeres que usan drogas tener un sitio donde se les acoja, se les cuide, se les mime, la pueda ver el médico. Metzineras ha hecho visible que la gente que usa drogas son gente tan normal como cualquiera, con un problema como cualquiera tiene el suyo. Y que bueno, que lo menos que podemos hacer es apoyarla y darle visibilidad. Yo ahora no veo una drogadicta, veo a Susana, a todas por su nombre, porque los conocemos. Y bueno, a mí me parece que eso ya es un gran cambio. Gracias por responder. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Ven y pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. ¿Qué opinas sobre Metzineras? Pues que sois un grupo muy alegre, que hacéis cosas muy interesantes, muy buenas para el barrio, para el mundo. Para mí lo importante es que las personas consumidoras o no en general sean dueñas de su cuerpo, de su vida y sobre todo que tengan salud. ¿Y cómo cambia el barrio desde que Metzineras aparece por aquí, por el Ágora? Cuando entra un colectivo como Metzineras en estos espacios, entramos en contacto personas que igual de otra manera es más difícil. Porque hay prejuicio, porque tenemos miedo, porque no conocemos al otro o a la otra. Y entonces cuesta mucho relacionarte. Y este espacio es fantástico para que nos conozcamos, para que haya esa mirada de ida y de vuelta. Y es fantástico. Señores y señoras, para mayores de 18 años, rico, fácil para toda la familia. Rico vecinaje, Noa al micro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo, guapa? ¡Ay, no! Soy Luana Monteiro, soy reportera de Metzineras. Estoy aquí en el barrio de Raval para ver cómo los vecinos aceptan la entrada a un nuevo grupo llamado Metzineras. Me parece un espacio súper bonito y súper necesario en el barrio, porque es una realidad que existe. Son situaciones que te podrían pasar a ti. ¿Qué te gustó más de todo? Hostia, la energía que hay, el buen rollismo, la sanidad que hay entre vosotras, la sororidad que hay entre vosotras y cómo os cuidáis y cómo os tenéis presentes, teniendo en cuenta que seguramente hay momentos que no habéis estado de todo bien, pero oye,
nos hemos sentido súper cómodas aquí haciendo un evento con vosotras y haciendo un montón de cosas, que es una forma también de interseccionar muchas luchas, ¿no? Contra la transfobia, anticapitalista, antifeminista, contra el estigma de las drogas y que al final sí estamos casi en la misma lucha. En el momento que nosotros entramos aquí, había un poco de estigma. Se consumían drogas, se no consumían drogas, ¿qué íbamos a hacer? Cosas así, ¿no? Sí, bueno, porque de hecho así de primeras a la gente es algo que le tira para atrás. Asocia el consumo de drogas con mala gente. No es así, ¿no? Ya lo demostráis vosotras. Vuestra presencia aquí pues ha hecho que mucha gente pues vea el consumo de drogas de otra manera. Yo creo que esto tienen que ser ensayos para una futura sociedad realmente libre, donde establezcamos un tipo de relaciones humanas, solidarias, libres, de mucho respeto de todos los unos con los otros y las otras, y de saber arrimar el hombro cuando cualquiera lo necesite. No se olviden, beber también es droga, fumar también es droga, somos todos iguales y todos vamos a morir igual, ¿vale? No se olviden. Que nadie quede afuera, debería ser un decreto, le saco la careta a este gobierno. Bueno, entonces, si nos queréis seguir en las redes, aquí las tenéis. Y os invito, hay un montón de vídeos muy divertidos también, como para que veáis un poco más cómo funciona el día a día de Medzineras. Y ahora, pues creo que empezamos el debate, entonces paro la presentación. Sí, bueno, Aura, pues muchas gracias. La verdad es que hay muchísimo contenido, muchísima información, muchísimos temas que se podrían abordar. Desde diferentes ángulos y en diferentes niveles. Y nada, pues abrimos el debate para quien quiera participar. Bueno, si nadie se anima, si me permitís, bueno, muchas gracias por la presentación, fantástica, muy alegre, el colorido, muy gráfica, muy bonito. Y además, no solo desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista del contenido, ¿no? De la experiencia tan interesante que estáis llevando a cabo. Ha habido un momento en que se ha citado, no recuerdo quién lo ha hecho, ha hablado de la pandemia, esa pandemia de la que ya nos hemos olvidado y tal, pero ¿cómo lo ha llevado la gente de Medzineras durante ese tiempo? Porque seguro que ha sido un ensayo experiencial, vivencial, de colaboración, muy interesante. Bueno, al principio, bueno, fue curioso, ¿no? Porque claro, de repente era quédate en casa, pero si no tienes casa, ¿dónde te quedas, no? Entonces, y a la vez tampoco sabíamos muy bien cómo ubicarnos nosotras. Nosotras tenemos un local muy pequeñito en el Raval, todo pasa desde allí, ¿no? Entonces empezamos a buscar lugares en el barrio que nos acogieran, que estuvieran al aire libre y que nos permitieran de alguna manera dar cabida a las mujeres sin que fueran perseguidas continuamente. Porque claro, si estabas en la calle te perseguía no solo la policía, sino también el propio vecino, la propia comunidad, ¿no? ¿no? El policía de balcón, ¿no? Que se puso tan de moda en ese momento. Entonces tuvimos que gestionar eso por una parte. También pensad que ellas no ven la tele cada día, no escuchan las noticias, no tienen otra dinámica. Y de repente era como, ¿qué pasa? Que de un día para otro no hay gente en la calle, todo el mundo va con mascarillas. Entonces tuvimos que hacer producimos unos materiales, ¿no? Para explicar qué estaba pasando y un poco hacer accesible, ¿no? Eso que pasaba en el resto de la comunidad a ellas, ¿no? A poderlas, bueno, ir vinculando con todo eso, ¿no? Pero también fue muy bonito porque la verdad es que me acuerdo que se nos rompió la lavadora en un momento dado y a la media hora teníamos, porque las vecinas se habían organizado y nos habían traído una lavadora. O sea que también articuló muchos mecanismos de solidaridad, ¿no? Que estaban ahí latentes y pudimos ver, ¿no? Que todas esas estrategias o ese cuidado vecinal, pues ahí se materializaba. Nosotras, también lo que se encontraban las chicas era muy complicado porque la mayoría de servicios habían cerrado, ¿no? Tenías
los comedores sociales, por ejemplo, que daban picnic. ¿Cómo vas a comer de picnic durante un año? ¿No? O las salas de consumo que solo podías entrar y salir a consumir. Por lo tanto, ¿dónde pasabas el día? ¿No? Era como... Y estar todo el día en la calle es agotador también para el tema de salud mental. No tienes un momento de descanso, de relajo, ¿no? Las trabajadoras sexuales no podían ejercer en la calle. ¿No? Las que piden en la calle tampoco podían seguir pidiendo en la calle. Por lo tanto, a nivel económico, su precariedad aumentó muchísimo, ¿no? También vimos que se hacían posibles cosas que siempre habían sido muy difíciles, ¿no? Se puso en marcha el albergue para personas que usan drogas, ¿no? Que era una reivindicación histórica dentro de la ciudad de Barcelona y que no se había podido llevar a cabo y se hizo en ese momento y es una experiencia que sigue funcionando, ¿no? Entonces, yo creo que hubo esa ambivalencia, ¿no? De mucha precariedad, mucho sufrimiento en un momento dado, pero también muchas oportunidades, ¿no? Qué bueno. Y solo una pregunta más. El tema del, no sé, me imagino que estáis al tanto del nuevo proyecto sobre el tema de la prostitución y tal. ¿Qué opinan ellas al respecto? Porque me consta que había un movimiento importante en el Raval, que no es prohibicionista. Están divididas las posiciones, hay una posición común. Claro, ¿no? Desde la reducción de daños está clarísimo. No podemos prohibir algo que se va a dar, porque lo que estamos haciendo es relegando a las mujeres a que vayan a las carreteras, donde van a estar más solas, donde van a estar más aisladas, ¿no? A mí me parece muy contradictorio intentar luchar contra la violencia que se ejerce contra las trabajadoras sexuales, poniéndolas en una situación de aún más vulnerabilidad y aislamiento, ¿no? Porque al final el trabajo sexual no va a desaparecer. Lo que va a hacer es ser más invisible, lo que va a hacer es que sea más difícil que se protejan entre ellas, ¿no? Tener espacios, al final tener espacios donde ellas pueden ejercer en la calle también hace que puedan ser mucho más autónomas, que no dependan de otras protecciones o pseudoprotecciones, ¿no? Sino que se puedan mirar entre ellas, ¿no? Tienen muchos mecanismos de protección cuando ejercen juntas en la calle, ¿no? Entonces, para nosotras está muy claro que todo esto las va a dejar en una situación mucho más precaria y vulnerable y que va a hacer aumentar los feminicidios, ¿no? Ahora que está tan en boga, ¿no? Hablar de todo esto. Entonces nos parece muy grave y yo creo que entre las que estamos muy cerca de las trabajadoras sexuales que están ejerciendo, tenemos muy claro, porque además pedir alternativas que no son viables y que no son las que las mujeres están eligiendo, ¿no? Y siempre estar jugando con esta confusión entre trabajo sexual y trata es muy complicado, ¿no? Claro, claro. Y además no sé hasta qué punto han escuchado las voces de ellas. Desde que es esto de quién legisla, desde dónde legisla, desde qué posición, ¿no? Que a veces puede parecer muy paternalista y muy puritano incluso, ¿no? E infantilizadora, ¿no? Porque yo cuando oigo porque vosotras las prostituidas, ¿no? Y dices, bueno, una manera de tratarlas desde una condescendencia y eso, un infantilismo muy irrespetuoso, ¿no? Y que realmente es muy violento hacia ellas. Claro, es una violencia más. Sí, totalmente. Sí. No sé, Cristina, si... Sí. Sí, justo iba a preguntar, Aura, que mira que nos vamos cruzando y estamos cerquita, pero me preguntaba por qué o cómo concebís la noche y cómo pasan la noche las chicas, porque entiendo que por la naturaleza del enfoque que tiene toda esta parte comunitaria, o sea, hay muchas cosas que se producen y que suceden de día, pero ¿qué pasa con la noche o cómo lo veis o cómo se parte el día, ¿no? Entre ellas, el centro y la noche de repente? Pues nosotras con muchas ganas de poder estar abiertas 24 horas, ¿no? Porque al final la noche es la gran ausencia, no hay servicios, no hay un lugar, ellas están durmiendo en la calle, la mayoría de ellas, porque aunque hay albergues, lo que decíamos, ¿no? Muchos de los albergues no tienen condiciones, no se adaptan a sus necesidades.
o se sienten incómodas o que les quedan muy lejos, ¿no? O no se sienten seguras o han sido expulsadas, ¿no? Porque también pasa mucho, ¿no? A veces tienen unas normativas muy rigurosas y son sancionadas. Entonces resulta del todo insuficiente la adecuación de las viviendas, la adecuación de los espacios. Entonces es el momento más duro, ¿no? Yo creo es uno de los momentos más duros. Donde además eso, ¿no? Suceden muchísimas violencias. Ellas se protegen mucho entre ellas, van a dormir juntas, intentan, ¿no? Lo de construir campamentos, ¿no? También tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el poder, protegerse, ¿no? Y el no estar tan solas. Pero bueno, seguimos luchando para poder tener espacios 24 horas, ¿no? Claro, eso no solamente es tener un espacio, eso implica muchos recursos, ¿no? Y de momento todavía nos quedamos un poco lejos para poder sostener eso. Bueno, si nadie participa, hablando de la pandemia, una de las consecuencias, ¿no? Que ha tenido, lo estamos viendo, ¿no? Y ha sido además publicitado mediáticamente y ya está bien, ¿no? Que desde los medios se aborden el gran problema que ha traído como consecuencia, que son los problemas de salud mental, ¿no? Y el aumento en problemas de salud mental. Hoy aparecían también, o ayer, las cifras de suicidio en Cataluña, que parece que tampoco paran de subir. Y la respuesta más inmediata y además la respuesta del gobierno ha sido, y yo creo que también de buena parte de la sociedad civil, es que necesitamos más psicólogos o psicólogas, más psiquiatras, ¿no? De nuevo se pone el foco en que las personas tienen problemas de salud mental porque hay algo erróneo dentro de ellas o algo está empezando a fallar, entonces necesitamos más profesionales, ¿no? Y los 100 millones de euros que va a invertir el gobierno en el próximo programa de salud mental, entre otras cosas, es para aumentar esto, ¿no? El número de profesionales. Parece que Metxineras es el modelo opuesto, ¿no? Frente a una psiquiatrización, ¿no? O una psicologización. Lo que hay es una red comunitaria, tratáis de trabajar en una red comunitaria que, bueno, ya nos lo has mostrado, ¿no? Pero ¿cómo entiendes también desde tu posición ya no de directora Metxineras, sino también de antropóloga, y reflexionando sobre esto, que dónde se debería de poner el punto, ¿no? O el acento o el foco, ¿no? En los temas de salud mental, si es que realmente nos preocupa tanto, ¿no? Bueno, yo creo que las causas estructurales, ¿no? Es que está claro, no sé, lo vemos mucho por ejemplo, en la falta de vivienda. Es que si tú no tienes un lugar donde poder descansar por la noche, donde poderte duchar, el estrés continuo que eso te provoca, eso afecta a la salud mental. El estar sola, el estar aislada, el sentirte continuamente juzgada, observada, eso afecta, impacta a tu salud mental, ¿no? Poner todos esos recursos que van hacia lo individualizado a generar esos espacios liderados por ellas y que les permitan estar tranquilas y poder desplegar sus alas es importantísimo, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, en algunos casos necesitaremos personas especialistas que puedan, que puedan centrarse, ¿no? en algunas particularidades individuales. Pero vemos que en muchos casos el simple hecho de tener un lugar tranquilo en el que estar, donde compartir entre ellas, mejora muchísimo su bienestar emocional y psíquico, ¿no? Ahora lo vemos mucho. Bueno, ahora, por ejemplo, ¿no? Una de las situaciones que nos estamos encontrando nosotras es el aumento del consumo de metanfetamina, ¿no? Y, claro, la gente dice es que la metanfetamina provoca psicosis. Nosotros lo que vemos es que lo que provoca la psicosis es estar muchos días sin dormir. Y evidentemente la metanfetamina ayuda, ¿no? Pero en realidad el no comer, el no dormir, el deshidratarte son cosas que son las que realmente tienen un impacto más fuerte, ¿no? En la salud psíquica de las mujeres que vemos, ¿no? Por lo tanto,
un poco lo que yo creo es que hay que ir a esa base fundamental de interceder, ¿no?, en esas causas estructurales de exclusión. Si a ti desde muy pequeño, desde que te quedas embarazada, se te está presionando para que abortes, o se te está poniendo presión de que vas a perder la custodia, evidentemente tu salud mental y emocional no va a ser la mejor a la hora de poder ejercer como madre. En lugar de darte herramientas, acompañarte de manera holística desde el principio en tener una casa, en acceder a modelos de maternidad sanos, en tener un acceso a unas ayudas económicas, el tener un acceso a unos servicios ginecológicos que no te juzguen y que no te presionen, ¿no? Sino que te acompañen. Pues esos elementos, ¿no?, de acompañamiento mucho más realmente poner a las personas en el centro y no retraumatizarlas. Es decir, también en estos casos están derivadas a una serie de recursos y redes sociales, redes de atención social que son muy poco adecuadas a sus necesidades. Entonces van de un lugar a otro, ¿no? Tienes que irte de la trabajadora social en vivienda, el trabajador social del comedor, cada una te va dando unas instrucciones diferentes, muchas veces contradictorias. Nadie te mira a ti de manera holística e integral, poniendo a ti en el centro, sino que cada una te va diciendo lo que cada uno opina sin tener en cuenta, porque además hay una falta de coordinación brutal entre unos lugares y los otros, ¿no? Y desde ese infantilismo, paternalismo del que estábamos hablando antes. Entonces, al final todo eso acaba derivando en una cronificación y una, ¿no?, donde estas interconectadas situaciones de exclusión no se están teniendo en cuenta, porque al final esta interconexión no es la suma de desigualdades o de injusticias sociales, es que cada una de ellas se interconecta con otras y va generando nuevas situaciones, ¿no? No solo de exclusión, también de resistencia, ¿eh? O sea, también para romper con esa imagen del victimismo, también yo creo que Mentineras es un ejemplo de que en los márgenes vale todo, ¿no? Y en los márgenes se puede todo. Y ahí tenemos un montón de espacio para hacer cosas diferentes, ¿no? Y donde aquellas personas que dentro de la normalidad o la supuesta normalidad son rechazadas continuamente, aquí tienen un espacio donde desarrollarse plenamente, ¿no? Y yo creo que eso también es algo que hay que valorar, ¿no? El reivindicarnos en los márgenes, ¿no? El reivindicar esos lugares no normativizados que permiten desplegar las potencialidades de cada una, ¿no? Y otra pregunta. Bueno, parece que el problema de las drogas en las mechineras, si es que es un problema, ¿no? En realidad no es el problema principal, ¿no? Y de hecho ya no hablamos tanto de mujeres que usan drogas, ¿no?, de acuerdo con lo que os ha calificado la Generalitat, sino de un programa de violencia, ¿no? En cualquier caso, ¿en qué medida crees que un cambio de políticas públicas sobre drogas, en qué medida afectaría a mechineras o bueno, qué implicaciones tendría para vuestro programa? A ver, es especular mucho porque no vemos que a corto plazo ni a medio plazo esto vaya a ocurrir, pero bueno, con cannabis es posible que algún día ocurra, ¿no? Y ya habéis hecho algún material también con cannabis. Bueno, pasar de la reducción de riesgos, ¿no?, del tener que actuar siempre de alguna forma en respuesta a los problemas, a poder actuar proactivamente, ¿no?, que esto es lo que supondría un cambio en estas políticas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué influencia o qué implicación tendría? Hombre, muchos de los problemas relacionados con las sustancias que viven las mujeres de mentineras tiene que ver con la prohibición, tiene que ver con la adulteración, tiene que ver con tener que ir a comprarlos a los mal llamados narcopisos, y digo mal llamados porque ahí narcos no hay ninguno, lo que hay mucha gente muy vulnerabilizada también y muy marginada. Entonces, muchos de los problemas relacionados y muchas de las violencias tienen que ver con tener que recurrir a un mercado ilegal, con no saber qué te estás metiendo, ¿no? Entonces, si eso lo pudiéramos, tuvieran ese acceso desde un mercado regulado, ¿no?, de donde sabes lo que te estás metiendo, donde lo puedes hacer sin tenerte que esconder,
cambiaría muchísimo la situación, ¿no? Realmente podríamos empezarnos a enfocar en eso, ¿no? Mucho del estigma que viven ellas en los barrios tiene que ver con ese uso de los mal llamados narcopisos, por ejemplo, ¿no? Que está tan en auge. Entonces, el sacar esto, lo que hablábamos, ¿no? Del compromiso antiprohibicionista, al final, el tenerlo escondido, el tenerlo, el que esté ilegalizado, hace que ellas también no puedan hablar con libertad de esas estrategias de protección, ¿no? El que tengan que hacerlo de manera rápida en lugares poco higiénicos, especialmente nosotras veíais, ¿no? Que el consumo es de consumo inyectado. El consumo inyectado necesita, para no ser problematizado, necesita de unas condiciones higiénicas muy pulcras, ¿no? Entonces, tenerlo que hacer de cualquier manera, en cualquier rincón, además los servicios siguen sin estar abiertos 24 horas, entonces tener que hacerlo en cualquier lugar, en cualquier rincón, aumenta, ¿no? Los riesgos de contagio, aumenta... y bueno, y el tema de no saber que te estás metiendo en sustancias como los opiáceos, ¿no? Sabemos que es la principal causa de sobredosis en estos casos, ¿no? El no saber la pureza que te estás encontrando ahora mismo, ¿no? Veíamos, y aquí toquemos madera que no llegue el fentanilo, ¿no? Pero veíamos en Estados Unidos en el año 2020 93.000 muertos solamente en Estados Unidos, no estamos contando Canadá, no estamos contando México, no estamos contando Europa del Este. En el año pasado 100.000 personas muertas, estamos hablando de un genocidio hacia las personas que están usando opiáceos, ¿no? En Estados Unidos. Por lo tanto, sacar esas sustancias de la prohibición nos permite, ¿no? Poder empezar a abogar, ¿no? De hecho, un poco este viernes pasado tuvimos unas jornadas organizadas por la Red Catalana de Personas que Usamos Drogas, de la que Metgineres forma parte, junto con la Subdirección General de Drogodependencias, para empezar a hablar de cómo implementaríamos los programas de mantenimiento con heroína, ¿no? Que podría ser ir avanzando en estos pasos. Son programas que tienen una efectividad muy potente a la hora de poder generar alternativas y empezar a caminar hacia salir de esa prohibición que es absurda, ¿no? Y que además ha demostrado su gran fracaso en los últimos 50 años, ¿no? Bueno, está claro la prohibición, pero también la regulación, ¿no? Es decir, una cosa es eliminar la prohibición y luego estaría el tema de si el Estado tiene que habilitar un sistema para controlar la calidad de la sustancia. Pero claro, es que hay mucha mojigatería sobre esto, ¿no? Entonces, hay un legado, un peso histórico de décadas de un discurso contra las drogas que me imagino que es terrible, que es muy complicado de desactivar. Yo te quería preguntar también por las conexiones o las redes internacionales, si estáis en contacto, me imagino que sí, con otras experiencias semejantes, ¿no? Y un poco, ¿cuál es la diferencia de vuestra experiencia con otras experiencias que conozcáis? Nosotras estamos en muchísimas redes, estamos en las diferentes redes internacionales de personas que usan drogas, Input, Euroinput, Inwood, ¿no? Que son las más específicas en mujeres. Estamos con Women Harm Reduction International Network, también vamos colaborando con IDPC, ¿no? El International Drug Policy Consortium, con redes antiprohibicionistas también en América Latina. La verdad es que no hay tantas experiencias como Metgineras. Sí que es verdad que hay algunas experiencias sesgadas o, bueno, parciales, ¿no? Que nosotras aquí las hemos podido poner en práctica, pero sí que es verdad que Metgineras viene muy alimentándose de lo que es la experiencia internacional. Yo tuve la suerte de poder ir a Vancouver, ¿no? Y en Vancouver la reducción de daños, o sea, para mí es un poco la panacea, ¿no? De la reducción de daños. Ahí
no solamente las personas que usan drogas están liderando esas iniciativas de reducción de daños, sino que han ido desarrollando muchísimas iniciativas muy potentes, ¿no? Desde un banco de dinero, ¿no? Donde en lugar de sacar 10 euros puedes sacar $1, ¿no? Para las personas que usan drogas que están viviendo en la calle, o un hospital donde puedes hacer toda la recuperación hospitalaria y puedes estar usando drogas, lo que hace que en poblaciones que solamente un 20% acababan los tratamientos, ahora acaben los tratamientos en un 95% de los casos, ¿no? O encontrarte espacios donde las mujeres que usan drogas, que están embarazadas y sus familias pueden acudir, y que unas poblaciones que en un 90% de los casos perdían la custodia, ahora en un 70% la puedan conservar, ¿no? Servicios de tratamiento que no están en la periferia de las ciudades, ¿no? Donde Cristo perdió el zapato, sino que están en los propios barrios, para que de alguna manera lo que puedas trabajarte es una relación diferente con las sustancias sin tener que perder tu propia comunidad, ¿no? Porque parece que a veces cuando quieres dejar las drogas tengas que dejarlo todo, tu familia, tus colegas, tu barrio, etcétera, ¿no? Yo con las chicas siempre lo hablamos, ¿no? Hostia, yo he dejado de fumar y no he esperado que toda la sociedad que me rodea pues deje de fumar. Me tendré que relacionar yo diferente con el tabaco, ¿no? Y es una de las sustancias con más accesibilidad, más, ¿no? Con unos síndromes de abstinencia más potentes, etcétera, etcétera. Y de repente lo que haces es aprender a relacionarte con esa sustancia de otra manera. ¿Por qué no con otras sustancias, ¿no? Que además, bueno, pues los efectos son diferentes, ¿no? Entonces, el poder plantear todo esto, ¿no? A mí uno de los programas que me gustaba mucho en Vancouver, por ejemplo, era de alcohol, ¿no? Para chavales y chavalas jóvenes que estaban bebiendo alcohol de estos como de farmacia en las calles, hicieron una cooperativa de cerveza. Claro, de repente eran sibaritas de la cerveza, ya no querían saber más del frutiño ese, asqueroso, ¿no? O sea, aprendían a relacionarse diferente con las sustancias. Y eso a mí me pareció muy interesante, y sobre todo que eran liderados por las personas que usan drogas, ¿no? Entonces, no te queda otra que adaptarte, ¿no? En Mentineras, muchas de las cosas, si a mí me las hubieras pedido al principio, si íbamos a hacerlas así, hubiera dicho que no. Pero es que son ellas las que dirigen el cotarro en realidad, y si tú estás allí y te están diciendo esto no, tiene que ser así, pues no te queda otra que irte adaptando, ¿no? Y luego, pues también se alimenta mucho Mentineras de la experiencia en América Latina, ¿no? Tuve la suerte también de poder montar los programas los primeros programas para personas que se inyectaban drogas allá en Colombia, y aprendes a hacerlo un poco sin pedir permiso, sin tener muchos referentes de cómo se hace, y desde mucha precariedad, porque sabes lo que tienes hoy, pero no sabes lo que tienes mañana. Entonces es un poco lanzarte a la piscina y ver cómo va a ir, ¿no? Y yo creo que ahí pues las compañeras de ICER nos han visto mucho desde esa precariedad y nos han padecido muchísimo, ¿no? Desde esa precariedad de, bueno, nos hemos metido en este embolado y a ver cómo salimos, y entre todas y desde la solidaridad también y el apoyo mutuo con otras organizaciones, con mucha creatividad, pues ahora parece que vamos a ser sostenibles, ¿no? Entonces, pues ese no pedir permiso y ese también atrevernos a pasar un poco esos límites que aquí tenemos tan impuestos, ¿no? Pues también bebe mucho, ¿no? De esa experiencia más comunitaria, ¿no? De América Latina y también de Estados Unidos muchas veces. Sí, pues enhorabuena por la independencia. Maya. Sí, aquí estoy. Hola, Aura. Hola, Qué Maya. bueno verte. Igual. No te veo. Gracias. Ah, no me ves. Bueno, no sé qué pasa con mi cámara, pero bueno. Me ha gustado mucho tu presentación. Muchas gracias por esto. Y bueno, me parece, bueno, también quería decir enhorabuena para el proyecto que llevas, ¿no? Que llevas, no, bueno, no estás sola, todo el grupo, ¿no? Sí, y me parece un proyecto muy, muy importante en el mundo, básicamente porque había algunos experimentos también que han mostrado que el consumo de las drogas es solo
una cosa secundaria, que si la gente tiene casa, si la gente tiene oportunidades, también este consumo de drogas no va a ser tan problemático. Como por ejemplo en Sao Paulo han hecho este proyecto de Cracolandia, ¿no? Que también pareció muy interesante y muy bueno, pero también había mucha, no contradicción, pero como la comunidad y las autoridades también lo han básicamente rechazado. Entonces ya hemos visto del video que las vecinas en el barrio le gusta el proyecto, pero me interesa qué es la experiencia de Mechineres con las autoridades, con la comunidad. ¿El proyecto está aceptado o hay problemas allí? Pues hay un poco de todo, ¿no? Yo creo que al final el nimbismo se da en todos lados, ¿no? Y evidentemente es una población que vive mucho ese estigma y esa discriminación y que vive muchas violencias y que algunas vecinas rechazan, ¿no? Pero también es muy necesario y en eso sí que ha sido muy claro en el Raval. El Raval, lo que vemos es que al final somos parte de la solución, es decir, son mujeres que antes estaban en la calle, que no tenían ningún lugar en el que estar y ahora tienen un lugar a cubierto. No dejamos de ser un mecanismo también que se inserta en esas lógicas de control social, nos guste o no, ¿no? Porque es una manera de, bueno, en lugar de estar en la calle, estás dentro y ayudas, ¿no? A bajar la conflictividad muchas veces, ¿no? Con la policía, por ejemplo, es ambivalente. Yo recuerdo la primera vez que les presenté el programa que era un poco mirad, nosotras llegamos donde vosotras no tenéis que llegar y no tenéis por qué llegar porque no tenéis ni el conocimiento para poder llegar a eso, ¿no? Es de las únicas personas que estaban interviniendo con estas mujeres eran la policía porque eran las que se las encontraban en la calle. Entonces, de alguna manera, obligadas a hacer. Y la única herramienta que tiene la policía es detener. O sea, y al día siguiente vuelven a estar allí. Entonces, al final se acaba reproduciendo. Disculpad, ¿eh? Se acaba reproduciendo el problema y para la propia policía también es frustrante. Entonces, tener un espacio como nosotras, pues, contribuye a poder gestionar esas problemáticas desde otro lugar, ¿no? Y otra de las cosas fue que todos los partidos políticos del distrito nos dieron apoyo. Cuando digo todas, digo todas. Entonces eso también fue muy interesante, ¿no? Porque todas vieron que de alguna manera entre mujeres que están viviendo estas situaciones de vulnerabilidad hay que hacer otras respuestas que sean mucho más sociales. Entonces realmente es verdad que hay algunas vecinas y algunos vecinos que bueno, que tener un espacio cerca donde de vez en cuando hay gritos, de vez en cuando hay, pues no les gusta. Ahora sí te vemos, Maya. Pero en general tenemos ese apoyo, ¿no? Y pueden enfadarse, pero se enfadan con las vecinas. O sea, no es ese enfado de nos queremos aquí, porque al final sí que nos hemos constituido como vecinas del barrio. Entonces me puedo enfadar contigo, pero es mi vecina, ¿no? Entonces me enfado con la vecina. Y es muy diferente que enfadarte con alguien que no conoces de nada, que no tiene una cara, que... Perdona que me estoy atrapando. Tranquilo. Bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Porque recuerdo hace unos años, quizá ya décadas, no sé, por lo menos 20 o así, cuando se quería montar la sala de consumo en Valdebrón, ¿no? Que salían los vecinos cada día a cortar la carretera. Y ¿no? Cómo hemos cambiado, ¿no? De estas manifestaciones bastante masivas y diarias, ¿no? A permitir un programa de esta naturaleza, a permitir socialmente, no sé, sé que hay otras iniciativas parecidas, ¿no? Con temas de salud mental y demás, ¿no? Pero no sé, me parece que de alguna forma podría ser un modelo, ¿no? Para otros problemas de naturaleza psicosocial que pudiera un poco de ejemplo, ¿no?
Bueno, yo creo que la diferencia fue que nos presentamos, primero fuimos vecinas del barrio, empezamos a usar el barrio y luego abrimos el servicio, abrimos un espacio para vecinas del barrio. Y eso hace una diferencia que cuando tú montas un dispositivo, Ya. que el barrio no se siente suyo, ¿no? Total, ha sido una de las cosas interesantes, ¿no? Esa horizontalidad, ¿no? En vez de la verticalidad a la que estamos acostumbrados en las decisiones políticas. Bueno, Javier, creo que ha levantado la mano. Gracias. Justo quería preguntar sobre esa idea de la horizontalidad y la verticalidad. Y ahora, hojeando un poco también vuestra página, que me parece también muy divertida, hay una suerte de aproximación al trauma horizontal. O sea, cuando habláis del trauma, ¿cómo uno puede diagnosticarlo o trabajarlo desde la horizontalidad? Yo creo que para nosotras ha sido primordial desplegar entornos seguros, donde se sientan escuchadas, ¿no? Y esa manera de trabajar el trauma, donde no hay un proceso de retraumatización constante, sino que en un primer lugar te sientes segura y por otro te puedes reapropiar de tu propio proceso de recuperación, sea lo que sea que eso signifique, y sentir que haya apoyo en lo que tú decidas, ¿no? Porque al final muchas veces el trauma es viene de que te quiten, ¿no? Ese poder sobre ti misma, de que te hayan de que te hayan invadido a ti misma, ¿no? Muchas de ellas vienen de agresiones sexuales muy bestias, de violencia durante la infancia, de no haber tenido ese lugar tranquilo y donde se te quiere, ¿no? Y se te quiere de manera incondicional. Y gran parte del trauma viene de eso, ¿no? Viene de esas inseguridades, de esas violencias que al final te invaden. Y poder tener un lugar donde puedes reapropiarte de ese derecho a decidir, ¿no? Y a definir es importantísimo, ¿no? Y creo que viene de ahí, ¿no? Principalmente. Y desde ahí construyes horizontalidad, porque al final es verdad que en Mechineras hemos tenido muchos mecanismos diferentes de ver cómo podemos incorporar a las mujeres, ¿no? Por una parte, ellas desde el principio han formado parte del equipo, ¿no? O sea, no las llamamos peer workers, que es el concepto que utilizan mucho a nivel internacional, sino técnicas comunitarias, porque al final tienen un conocimiento muy experto, ¿no? Sobre la propia comunidad, por lo tanto dar esa experticia, ¿no? Porque quién es igual y quién no es igual, quién es un par y quién no es un par, ¿no? La otra es la red de mujeres que usamos drogas, que sigue reuniéndose los martes y que nos toca la cresta cuando se nos va un poco la castaña a nosotras, ¿no? Luego tenemos la propia asamblea de Mechineras que se reúne cada miércoles. Y desde hace poquito ahora tenemos el Consell Asesor, ¿no? Que se reúne una vez al mes, que son aquellas mujeres que son más vocales, que también, bueno, que de alguna manera nos juntamos un par de horas para discutir qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y para también ver cómo podemos seguir implementando el modelo, ¿no? A las chicas que van llegando nuevas, que a lo mejor ya se lo han encontrado más hecho y que no vienen un poco con esa visión de asistidas, ¿no? Porque al final es lo que han vivido en todo el resto de servicios. Entonces tiene que haber también una reproducción, ¿no? Del modelo, el saber, ellas mismas llegan que no saben que tienen derechos, hablan desde dame, déjame, hazme, ¿no? De repente poder hablar desde esa lógica de derechos y de formar parte, ¿no? También romper ellas mismas con ese autoestigma de asistidas es todo un proceso, ¿no? Y luego también en la propia investigación, en cómo hacemos, ¿no? Vos estaba mencionando el material de cannabis. Para mí el proceso de creación del material de cannabis también me parece una manera preciosa de implicarlas, ¿no? Esto como fue, estuvimos durante estuvimos unos 6 meses recogiendo los testimonios de por qué ellas usaban cannabis, ¿no? Y una vez lo tuvimos recogido más o menos todo, porque ya veíamos que se repetía, pues estuvimos con Buso, ¿no? Precisamente estudiando si eso tenía fundamento científico, ¿no? Y fuimos identificando que todo eso tenía una base en artículos científicos publicados que hablaban precisamente de lo mismo que ellas habían hablado de manera muy informal. Ese material
lo pasamos también a mujeres canábicas, a REMA, ¿no? que también estaban especializadas en esto, a gente de CATFAC, para que corroboraran un poco cómo lo veían, y eso lo ilustramos y lo trasladamos a un lenguaje que fuera muy comprensible para todas las mujeres que venían a Metzineras. Se lo devolvimos a ellas y con esa devolución publicamos el material final, ¿no? Ese proceso también es otra manera de horizontalizar los conocimientos, ¿no? Y de reconocer que ellas son expertas. Y además, para mí demuestra, ¿no?, lo expertas que son, que al final ese día a día, ese conocimiento tiene mucho valor, ¿no? No sé si te he contestado, me he ido mucho por las ramas. Sí, no, sí. Bueno, ahora pues muchas gracias. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Ha sido muy inspirador tu propuesta. Y ya digo, ojalá hubiera propuestas como estas para otros colectivos también y que empezáramos a pasar, ¿no?, de esta visión biomédica de la que tanto discutimos aquí a esta vertiente más comunitaria, ¿no? Así que nada, muchas gracias porque a mí me ha hecho especial ilusión que vinieras aquí a presentar, ¿no? Gracias, a mí también me da mucha ilusión. Que nada, los seminarios son el tercer martes de cada mes, con lo cual, pues en principio el 17 de enero tendremos la 10ª edición de los seminarios de salud mental global, que todas y todos estéis invitados y aquí nos veremos. Así que nada, muchas gracias.